Bueno, hoy tenemos esta historia, este relato de Herman Melville, ¿m? Bartleby el escribiente, el autor de Moby Dick, escribió en 1956 este relato, un relato límite, ¿no? Es la historia de un escribiente, ¿no? Un abogado nos cuenta la historia en primera persona, nos dice que tiene un bufete de abogados, ¿no? Con unos copistas y unos empleados que trabajan ahí en Wall Street. Y bueno, necesita contratar a alguien y llega Bartleby, ¿no? Un personaje muy tranquilo, un tipo por lo visto muy impávido, ¿no? Y lo contrata, ¿no? Todo va bien, el hombre trabaja muy bien, copia día y noche, pero un día lo necesitan para revisar unos documentos y Bartleby no responde al llamado al jefe, ¿no? O sea, el jefe le da la indicación y de pronto Bartleby le responde que preferiría no hacerlo, ¿no? No lo dice solo una vez, lo dice varias veces, ¿no? Él simplemente preferiría no hacer lo que el jefe le está pidiendo, ¿no? Y esto, de alguna manera, esta pasividad, ¿no? Deja al abogado completamente consternado, ¿no? Uno podría pensar que el abogado simplemente decide despedir a este trabajador por su insolencia, ¿no? Pero en este caso el comportamiento del abogado es también extraño, ¿no? Porque realmente lo que le ocurre es que siente una cierta como atracción, una curiosidad, una compasión por este personaje, ¿no? A partir de esta respuesta insólita, ¿no? Preferiría no hacerlo, ¿no? I would prefer not to, ¿no? Que en realidad, si lo traducimos, no tiene el infinitivo final, ¿no? Sería simplemente preferiría no. Eh, Se ha escrito muchísimo y se han hecho muchos videos sobre esta historia de Herman Melville, pero hoy yo la quiero contrastar y proponer quizás una lectura eh, fijándonos en otros aspectos. Eh, la quiero contrastar con la tesis de Ricardo Piglia en un libro que está compuesto por unas conferencias o unas clases que dio y es tesis teoría de la prosa, perdón. En teoría de la prosa él presenta una especie de tesis de la nouvelle, ¿no? ¿Qué cosa es la nouvelle para él? Eh, Se vale bueno, de ideas de Luz y de otros autores, pero sobre todo nos presenta unas cuantas ideas que me interesaría contrastar con el formato de esta historia, ¿no? Y ver si podríamos hablar de una novela cuando hablamos de Bartleby el escribiente, ¿no? Entonces, para empezar, Piglia nos dice que la novela es incierta, ¿no? O sea, es incierta en dos sentidos, dice. Por un lado es incierta porque no tiene la tradición que tiene el cuento, ¿no? Eh, Del cuento sí que podríamos decir o podríamos discutir en torno a una especie de idea común de qué cosa es un cuento, ¿no? Y en la novela pasaría posiblemente lo mismo, ¿no? Pero en la novela corta, en la novela, no hay esta tradición, ¿no? No hay un canon de la novela corta, ¿no? Y sería incierto en un segundo sentido también, ¿no? En cuánto dura una historia en una novela, ¿no? 100 páginas, 120, 60, 40. En Francia, según Cortázar, una novela es todo cuento que pasa a las 20 páginas. Los anglosajones son muy rígidos también en sus categorías, ¿no? Tienen
el cuento, la noveleta, la novela corta y la novela. Pero nosotros a qué podríamos llamar una novela, ¿no? Eso es lo que se pregunta Piglia en estos dos sentidos, ¿no? No hay tradición, tampoco sabemos cuánto dura, ¿no? Eh, Luego nos dice, más o menos para situarlo históricamente, que la novela está también en un espacio de tránsito, ¿no? Y todo tránsito es cambiante, poco definido, ¿no? Entonces, en ese sentido también está entre dos tradiciones, ¿no? La tradición oral, eh, digamos que es donde el cuento se posiciona, ¿no? Se dice que quizá el cuento debería siempre ser una historia, por eso lo dice Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Siempre debería ser una historia contada para que alguien la pueda contar de forma oral, ¿no? Y la novela tiene que ver más, la aparición de la novela con la aparición también de la imprenta, ¿no? Eh, en cierta forma nos dice Piglia, la relación entre la memoria y la narración son muy distintas en el relato oral y en el relato impreso, ¿no? Entonces ahí también tenemos dos aspectos que definen, podríamos decir muy bien, el cuento y la novela, ¿no? Pero ¿qué podemos decir de la novela corta, ¿no? Que es esta cosa que va cambiando y que va evolucionando hasta llegar a convertirse en una novela, ¿no? Pero que despega del cuento, ¿no? Entonces está ahí como que una cosa que tampoco tenemos certidumbre respecto de ello, ¿no? Eh, entonces podríamos ir por otro lado, pues, ¿no? Preguntar qué tipo de anécdota supone, ¿no? La construcción de una novela. ¿Qué tipo de anécdota, ¿no? ¿Qué tipo de historia es la que reina, o sea, en la novela, ¿no? ¿Hay algún tipo de historia común? Pues parece ser que sí, ¿no? Hay que decir que esta teoría de la prosa de Ricardo Piglia eh, la ensaya en torno a las novelas cortas de Onetti. Eh, entonces va encontrando en estas novelas, novelas cortas, estas características que él va proponiendo, ¿no? Para su lectura como una novela o como un probable modelo de novela, ¿no? Que es lo que él está buscando de alguna manera, ¿no? Un arquetipo, ¿no? Eh, pero vamos a ver cómo esto va calzando en Bartleby, ¿no? Por ejemplo, dice que siempre tiene relación la novela con una historia incomprensible, ¿no? Y claro, esta historia es una historia incomprensible, ¿no? Bartleby es la historia contada de un abogado que no entiende lo que ha sucedido, que no entiende por qué Bartleby se comportó como se comportó, ¿no? Hasta llegar a la fatalidad, ¿no? Es algo que el narrador, el que nos cuenta la historia, no puede entender, ¿no? Entonces, en ese sentido, Bartleby es una historia incomprensible, ¿no? Y por ser incomprensible es también un hecho extraordinario, ¿no? Es un hecho que no es ordinario, es extraordinario, es algo que está fuera de lo común, ¿no? Y esas son características que tiene Bartleby, ¿no? Pila nos dice que el cuento gira en torno al secreto, ¿no? En el cuento siempre hay algo escondido, el narrador nos esconde siempre algo. Y la gracia está en cómo nos suelta el secreto y nos lo devela, ¿no? En cambio, la novela tiene forma de secreto, ¿no? En el sentido en que la novela, al ser una historia incomprensible, es un secreto ausente también, ¿no? Dice Pile, ¿no? En la novela los motivos por los cuales suceden los hechos son en verdad un secreto que no se termina nunca de definir, ¿no? Nunca en la novela, nos diría Piglia, podemos saber el secreto, ¿no? Hay cosas que nos insinúan qué cosa podría haber pasado, pero nunca sabemos realmente la causa, ¿no? Y fíjense que cuando hago esta reflexión ya estoy
apuntando al pasado, ¿no? Y es aquí donde quiere, digamos, distanciar Piglia a través de dos preguntas, lo que es el cuento, de lo que es la novela, ¿no? Por un lado, el cuento, la pregunta del cuento es ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, la respuesta está por llegar, ¿no? Y voy en búsqueda de ese secreto porque sé que está más adelante, ¿no? Tengo una pulsión hacia adelante en el cuento. En cambio, en la novela corta o la novela, la pulsión me tira hacia atrás, ¿no? La respuesta, si es que hay respuesta, está en el pasado, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Bartleby, ¿no? ¿Qué nos queda al final de esta historia? Nos queda la pregunta de ¿qué habrá pasado con Bartleby para que Bartleby termine en esta situación, ¿no? En esta situación de preferir no hacer nada, ¿no? Eh, ¿De dónde viene este personaje, ¿no? Todas estas preguntas quedan en nuestra mente, pero es que además nos van rondando la mente conforme vamos avanzando en el relato, ¿no? Entonces nosotros avanzamos en el relato, pero vamos buscando siempre o nuestras tesis sobre lo que es o lo que compone Bartleby o lo que comporta Bartleby en la historia está atrás, ¿no? Eh, el secreto en ese sentido pues es el contenido de la historia, ¿no? Toda la historia eh, gira en torno de esa incertidumbre, ¿no? Eh, entonces la trama desconcertante, ¿no? Es la trama de la novela, ¿no? La novela es la que te deja siempre incómodo, ¿no? Estás ahí entre maravillado de lo extraordinario del relato, pero también estás incómodo en el sentido de que hay una información que en el cuento acostumbras a saber en algún punto, es decir, el secreto se encuentra, el develar el secreto ocurre en un punto determinado de la historia según la estrategia del contador, ¿no? De historias. Pero en cambio en la novela no, en la novela no está en ninguna parte. Es en sí la forma, ¿no? Yo te estoy contando algo que no puedo entender, ¿no? Algo que no sé qué es lo que pasó para que ocurra, ¿no? Eso es lo que te voy a contar. Yo te contaré lo que ocurre, pero no me pidas que te explique o que te diga cuál es el secreto de esta historia porque yo tampoco lo sé. Por eso te lo estoy contando, ¿no? Y esto es justamente lo que hace el abogado con nosotros, ¿no? El abogado nos cuenta, ¿no? La historia de una historia de la que él no sabe la verdad, ¿no? Fíjense de lo que nos dice, ¿no? Pero omito las biografías de todos los demás escribientes por unos cuantos episodios de la vida de Bartleby, que fue un escribiente, el más extraño que yo haya visto o de quien tenga noticia. Sobre otros copistas judiciales sería capaz de escribir la vida entera, dice el narrador, ¿no? El abogado. Nada parecido puede hacerse con Bartleby. No existen, creo, materiales que faciliten una biografía plena y satisfactoria de este hombre. Es una pérdida irreparable para la literatura. Bartleby era uno de esos seres de quienes nada es averiguable, salvo a partir de las fuentes originales y en su caso resultan insuficientes, ¿no? Fíjense que dice esto, ¿no? Salvo a partir de las fuentes originales y en su caso resultan insuficientes. Y fíjense en esto porque esto es algo que también Piglia apunta, ¿no? En la teoría de la prosa. En la página 1, ¿no? O la página 1 y 2 prácticamente, o sea, al arranque de este relato, el abogado, el que nos cuenta la historia, ya nos está diciendo que realmente no sabe nada de Bartleby. Lo único que sabe de Bartleby es la información que tiene de eso, de haberlo conocido, ¿no? Entonces el secreto, digamos, la razón de la personalidad de Bartleby, que es lo que empuja el relato, es algo que ni siquiera el que nos lo cuenta lo sabe, ¿no? Y por otro lado, hay información original porque hay acceso a Bartleby, pero sus respuestas
son insuficientes. Sus respuestas son insuficientes. No podemos realmente saber a través de lo que él decía o lo que dijo, de esa forma tan enigmática, ¿no? Preferiría no hacerlo. No sabemos realmente por qué preferiría no hacerlo, porque además prefiere no explicar por qué prefiere no hacerlo, ¿no? Entonces entra como en un bucle de preferir no hasta llegar al punto de preferir ya ni siquiera comer, ¿no? Entonces, que es la trágica secuencia final, ¿no? De la muerte de Bartleby. Entonces, aquí podríamos decir que hay que distinguir también dos cosas, ¿no? Una cosa es el carácter enigmático del personaje, ¿no? El personaje de Bartleby aparece como un enigma porque es hermético en cierto aspecto, ¿no? Pero la historia no es enigmática en sí misma, ¿no? No es un enigma lo que tenemos como historia, ¿no? La forma es enigmática, pero realmente lo que tenemos es un secreto que nadie sabe, ¿no? En ese sentido, el enigma tiene una forma de cifrada, ¿no? Es decir, el personaje de Bartleby a lo mejor estaba cifrando la información de la verdad a través de sus respuestas, pero el narrador no está cifrando ninguna información, ¿no? Entonces el narrador no nos cuenta la historia de forma enigmática, nos cuenta la historia de un personaje enigmático, ¿vale? Esa es una gran diferencia, ¿no? Pero lo que reina es el secreto, ¿no? ¿Y qué cosa es el secreto para Piglia? Pues el secreto es como un cajón cerrado, un cajón que hay que forzar para poder saber ese dato ausente, ¿no? Y eso es lo que hacemos como lectores como el Bartleby, ¿no? Forzamos para saber ese dato ausente. De ahí que durante estos 100 y pico de años hayan tantísimas teorías sobre lo que realmente representa Bartleby. Y habrán muchas más, pero creo que nunca vamos a llegar a saber realmente qué significa este relato, ¿no? La otredad dice sincera y confiesa, ¿no? Preferiría no hacerlo. O sea, es decir, el otro, está el narrador que no sabe dónde está la verdad, no conoce, y está también el personaje que nos responde, pero sus respuestas no nos alumbran, ¿no? Entonces, Piglia dice también que la novela siempre tiene la forma de un testimonio, ¿no? Un testimonio, una versión. En ese sentido, la novela podríamos decir, arriesgarnos, ¿no? A decir que la novela predominaría la primera persona, ¿no? Pero en realidad siempre es un formato fragmentado, ¿no? No tenemos toda la información en una novela, ¿no? El cuento puede jugar con la primera y la tercera persona según cual sea la estrategia, y la novela lo mismo, ¿no? Aunque, decía Barthes, la novela realmente, la forma de escribir la novela debería ser la tercera persona. Eso es lo que dice él. En todo caso, la novela corta, según lo que nos dice Piglia, estaría más relacionada con la primera persona, ¿no? Con alguien que nos cuenta algo que le es incomprensible, ¿no? En este caso el abogado, ¿no? El abogado. Todo narrador, dice, tiene siempre que establecer una causalidad en el interior de la historia, Piglia, ¿no? Esto es algo que nos podrían decir, ¿no? Oye, ya, pero bueno, entonces Bartleby me la recomiendas como historia, o sea, porque claro, si el que cuenta la historia, el abogado, no sabe por qué Bartleby actuaba como actuaba, si Bartleby, a través de sus acciones, no nos devela tampoco el secreto, entonces yo por qué tengo que leer este relato, ¿no? Si en realidad, por lo visto, pues que no pasa nada, ¿no? Claro, entonces ahí está el punto, ¿no? Que siempre, según Piglia, en la novela corta, lo que nos mantiene, la causalidad que nos permite a nosotros generar ideas, intuiciones de qué es lo que está ocurriendo, es la causalidad social, ¿no?
la causalidad social es la que todos identificamos en la historia, ¿no? Y aquí también hay una causalidad social, ¿no? Definitivamente, cuando Bartleby dice que prefiere no hacerlo, ¿no? Lo que termina ocurriendo es que el abogado, que también es una cosa bastante rara, en vez de echarlo, en vez de votarlo, lo que hace es sentir compasión, ¿no? Siente compasión por Bartleby y le permite finalmente no hacer nada, ¿no? Porque Bartleby primero empieza diciendo que prefiere no revisar los textos, pero luego dice que prefiere, es que no quiere ya ni escribir, prefiere no escribir. Luego prefiere no irse también, porque no se va de la oficina, se queda a dormir ahí. Y finalmente prefiere no comer, ¿no? Ya cuando lo llevan a las tumbas, que es la cárcel de Nueva York, ¿no? Entonces, ese ya es el último, digamos, la última decisión que toma Bartleby antes de morir, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que como este hombre ha decidido ser tan pasivo, no querer hacer nada, no tener ya voluntad, dentro de Wall Street, dentro de una oficina de abogados donde todos son unos neuróticos, toda esa comparativa, ese contraste entre la actitud de Bartleby y el abogado, los copistas, la ciudad, la celeridad de la ciudad de Wall Street y todo esto, nos hace pensar que la actitud de Bartleby tiene que ver algo con esa sociedad capitalista, ¿no? Con esas actitudes. El narrador también evoca constantemente su cristiandad, ¿no? Es un devoto, va a misa los domingos, y ese creer en Dios y en las cosas, bueno, los textos bíblicos, de alguna manera le dan a él también unas herramientas para empatizar con este personaje tan pasivo, ¿no? Que le parece realmente algo triste, ¿no? Tanto que al final es que le paga, ya en las cárceles, en las tumbas, le paga a un guardia para que le den una buena comida. Pero aún así Bartleby es que prefiere no comer, ¿no? Entonces tenemos esa causalidad social, ¿no? No sabemos el secreto, no sabemos por qué Bartleby es así, pero toda la situación, toda la interacción de los personajes y la ambientación nos permite y nos sugiere constantemente tesis de qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y eso es lo que nos estimula a seguir leyendo una novela, ¿no? Bueno, finalmente el hecho de que la causalidad sea una causalidad social, de que la verdad no sepamos exactamente dónde está, hace que la novela también tenga unas características de difuminación de lo que vendría a ser la ficción y la realidad, ¿no? No sabemos exactamente dónde se ubica la verdad en una novela, y nosotros no sabemos, por supuesto, dónde está la verdad de Bartleby, ¿no? Lo que sabemos de verdad es que es un relato extraordinario que nos deja completamente paralizados y que además nos hace participar como lectores, ¿no? O sea, como lectores nosotros estamos completamente, digamos, metidos, ¿no? Tomamos una serie de decisiones leyendo Bartleby, ¿no? Nosotros decidimos abrir unas puertas para intentar ubicar a este personaje inubicable, para no juzgarlo, para no ser prejuicioso, ¿no? Abrimos unas puertas y cerramos otras, ¿no? Y ese abrir y cerrar de puertas es también una característica, ¿no? Esa participación, esa incomodidad en la que se encuentra el lector es una característica de la novela corta, de la novela, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Distancia de rescate de Samantha Schweblin, El pozo de Onetti, que también analiza en teoría de la prosa Piglia, ¿no? Es la primera novela corta que analiza y que nos da ideas, ¿no? Y entonces Bartleby parece pues, que está dentro de esta categorización, por decirlo así,
interpretativa y no oficial de lo que sería una novela corta.